es el patrimonio arquitectónico, y lo vamos a desarrollar con el arquitecto Guillermo García, que es consultor en el tema de conservación del patrimonio, es platense, ha trabajado en numerosas obras nacionales e internacionales de rescate de patrimonio histórico, y nos va a dar una nueva visión sobre este tema que está muy relacionado también con el impulso al desarrollo inmobiliario, y vamos a ver por qué. Van buscando oportunidades, y nosotros ya hace varias décadas que venimos planteando, y esto con trabajos desarrollados con equipos en Europa, especialmente donde este desarrollo comenzó a darse, que es el valor de aquellos bienes que, heredados del pasado, que han cumplido su ciclo de vida original y que aparecen muchas veces como una carga para la economía del lugar. Es decir, y mucha gente cuando adquiere o piensa en desarrollar un área, ve como un impedimento que existan elementos de posible valor patrimonial, y aparentemente esto le restaría valor a la inversión o incorporaría un problema a resolver adicional. Y nosotros hemos dado vuelta ya en los últimos años, y esto se viene haciendo incluso con gente que trabajó en los desarrollos en la Unión Europea, de que el patrimonio hoy, incluso en tiempos de cambio climático, en tiempos en el que se hace mucho hincapié en la energía consumida para materializar estas estructuras vacantes, muchas veces viejas fábricas, estaciones ferroviarias, hoy el sistema en los viejos puertos, los viejos sectores portuarios, y hay muchos buenos ejemplos de recuperación de estos sitios en el que evaluando correctamente la inversión realizada en el pasado, nos encontramos con que es más rentable no demoler para volver a construir, sino estudiar y apropiarse de estas estructuras vacantes, siguiendo los parámetros patrimoniales, es decir, marcando el valor que tienen. Claro. De hecho, muchos años la ciudad perdió piezas muy importantes por esa actitud desaprensiva respecto de que todo lo viejo había que demolerlo, cuando había testimonios arquitectónicos de otra época que no solo constituían un valor a rescatar, sino también una buena inversión para los desarrolladores que se atrevían. Sí, nosotros siempre que preparamos carpetas de inversión hacemos hincapié, por ejemplo, en la tasa de retorno, que es mucha gente cree que el patrimonio es más complejo de intervenir. Nosotros que venimos del palo y sabemos hacerlo, podemos evaluar que el patrimonio es más simple de intervenir en tanto en cuanto acorta normalmente el plazo total de una obra. Porque si yo tengo por lo menos los muros, ahorro de demoler, excavar, volver a salir de cimientos, etcétera, que hay por lo menos en una obra común 6 o 7 meses de ahorro de tiempo. Y hoy que estamos muy cortos de dinero, es muy importante invertir y recuperar lo antes posible. Claro. Y muchas veces, aunque estos bienes no tengan una declaratoria de bien patrimonial, son ladrillos que alguien aplicó allí con un desarrollo económico originario y que nos permite, con una evaluación certera, digamos, estructural, ambiental, etcétera, recuperarlos y volverlos al sistema productivo, y esto se está viendo, y muchos de ellos están en áreas centrales, porque son bienes, viejas fábricas o estaciones ferroviarias, o elementos que están en zona central y que reconvertidos muy rápidamente se vuelven al circuito productivo, generando realmente interesantes márgenes de rentabilidad. Y por el otro lado, una ventaja que tienen los bienes patrimoniales es que ya tienen el nombre, es decir, el bien patrimonial la gente lo conoce, o fue la vieja fábrica, o sus padres trabajaron allí, claro, o tomaban el tren, o se reunían en el boliche de la esquina. Ya tiene el valor agregado, digamos, de la comunidad. De la comunidad. Quiere decir que usted, cuando cualquier desarrollador comienza con un proyecto, lo que hace normalmente, contemporáneamente, es inventar una historia y un nombre para diferenciarse de otros. Y en los bienes patrimoniales este nombre ya está dado, y no hay que gastar dinero en invertir en posicionar una marca, porque la marca es la del lugar. Esto lo hemos probado en infinidad ya de desarrollos, y realmente lo que uno puede comunicar a través de los medios sin tener que pagar un aviso publicitario es publicidad propia y directa del bien que está poniendo en valor, con lo cual el ahorro también da por ese lado. Es muy interesante lo que apuntás, Guillermo. ¿Qué ejemplos podrías dar de los últimos años de esto que estás comentando en la Argentina?
Bueno, hay ejemplos muy grandes y muy chiquitos. Por ejemplo, la Comisión de Monumentos de la Nación está trabajando junto con Turismo de Nación en una declaración de poblados históricos. Lo mismo hicieron en México, es decir, la recuperación de poblados que permitirían una recuperación desde el punto de vista de la explotación turística, pero destacando los valores patrimoniales. Hay muchos pueblos en el interior del país que están teniendo, digamos, un desarrollo turístico vinculado al patrimonio. Toda la zona de Salteña, los valles calchaquíes, etcétera, bueno, Salta es un ejemplo del manejo del desarrollo y la explotación turística a nivel patrimonial de excelencia. Todos los valles calchaquíes, las estancias que se están recuperando, por ejemplo, para el uso mixto, turístico, experiencia patrimonial, etcétera. En la Patagonia hay muchas estancias que hacen turismo de aventura, es decir, hay muchos lugares, y bueno, en ciudades centrales, mucha gente nos está consultando por viejas fábricas. En San Francisco nos han consultado hace tiempo por una vieja fábrica que realmente está en pleno centro y que estaban estudiando su recuperación. Y después hay planes de ciudad. Las jesuíticas, ¿no? Es uno de ellos, de Bueno, Córdoba. claro, bueno, yo ahí trabajé desde el comienzo en la declaratoria, porque el caso de muchos de estos bienes, como el caso de del conjunto estancias jesuíticas y manzanas jesuíticas de Córdoba, llegó a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Y nosotros trabajamos con nuestro equipo en las primeras etapas. Y fue uno de los bienes, del conjunto de bienes declarados Patrimonio Mundial, que estaba pensado no solo desde sus valores tangibles, sino inmateriales o intangibles. Es decir, la memoria y la historia del lugar es muy fuerte. Y la relación que tienen cada uno de estos sitios, incluso muchos de ellos han dado origen a pueblos, como Altagracia o ciudades, alrededor del conjunto jesuítico patrimonial. Con lo cual hoy ya incluso se transforman en un destino turístico por excelencia, e incluso estar dentro de la nómina de Patrimonio Mundial genera un turismo cultural e internacional. Claro, muy interesante. Que tiene también una contrapartida. Hay que tener mucho cuidado en las declaratorias de bienes demasiado famosos, porque si no se declaran y en paralelo se establece un plan de gestión o plan de manejo, muchas veces las fuerzas económicas van en desmedro y destruyen parte del patrimonio pensando en construir nuevas materializaciones que en realidad están menospreciando los valores de identidad local. Hay que ser muy cuidadosos en que la nueva intervención y el desarrollo económico no vaya en contra de los atributos o bienes por los cuales la gente va a hacer una experiencia en esos lugares. Entonces siempre es un equilibrio entre innovación y tradición que tenemos que cuidar mucho a aquellos que nos dedicamos a esto. ¿Te referís, Guillermo, que no sea que el ímpetu de conservacionista pase por encima del testimonio arquitectónico en sí? O las nuevas inversiones que vayan a hacer, porque estos bienes cuando tienen una alta demanda internacional, vienen los terrenos a ser adquiridos por incluso capitales transnacionales que invierten en estos lugares, y muchas veces si no estamos acostumbrados a un plan de manejo, un plan que permite un desarrollo sostenible, puede ser que aparezca un hotel 5 estrellas tapando el paisaje que queremos ir a ver, digamos, que ha pasado mucho. Se desvirtúa el sentido de lo que se proponía, en una palabra. Es. Bueno, y en estos momentos, ¿en qué estás trabajando? Bueno, yo ya desde hace unos 8 años soy asesor del Congreso de la Nación en temas patrimoniales, así que hicimos todo el plan, el PRIE, el Plan Rector de Intervenciones Edilicias, y que me parece muy interesante porque ya llegamos a una instancia en que el Estado, un ente del Estado, vaya creando dentro de sus propias estructuras toda un área patrimonial que permita la sostenibilidad de los edificios históricos, de todo el conjunto de edificios del Congreso de la Nación, atendidos por personal propio. Así, capacitar y generar estructuras propias de conservación preventiva que garanticen la conservación a futuro de los bienes, tanto muebles como inmuebles, y de la tradición que significan estos sitios en la nación, y esto ha generado que tengamos equipos de restauradores en la Cámara de Diputados, en el Senado, y que hayamos trabajado desde el 2014 en la ley de expropiación del edificio del Molino, y desde el 2018 estemos trabajando con un equipo siguiendo aquellas experiencias desarrolladas en el Congreso, que está poniendo en valor el edificio del Molino, la vieja confitería del Molino, que es un elemento que ha
digamos, muy visible tanto para los porteños como para la gente que viene a Buenos Aires. Por el que la comunidad ha reclamado largos años, ¿no es cierto?, por su restauración, que ha sido postergada. Decime, Guillermo, ¿vos pensás que en los últimos años, tanto en la ciudadanía como en las autoridades, ha cambiado un poco la idea esa de que el patrimonio es costoso, que mejor lo nuevo, y que hay más respeto por la arquitectura del pasado? Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Por un lado, en los propios profesionales. Muchas veces lo digo como arquitecto, me permito decir que muchos de mis colegas no habían tomado en cuenta la herencia patrimonial. Incluso yo mismo fui formado en mi generación con las instrucciones del movimiento moderno, donde prácticamente uno hacía todo nuevo. Y yo creo que sí, que por un lado las universidades ya tienen carreras de posgrado, casi todas ellas, donde los especialistas pueden formarse en esta área que tiene sus particularidades con cualquier otra, y por el otro lado también en las carreras de grado se han incorporado materias o cursos específicos de conservación patrimonial. Hoy tenemos un grupo, una matrícula, digamos, más compenetrada en los valores patrimoniales. Por el otro lado, tenemos el grupo de inversores que están viendo con buenos ojos algunos desarrollos interesantes que se están haciendo en distintos lugares de América y que les da una rentabilidad interesante. Y también, por el otro lado, el Estado que de a poquito, digamos, se fue compenetrando también de estos temas, y fue sintomático el momento en que se discute la expropiación de la confitería El Molino, que fue casi el sexto proyecto que se hizo en muchos años. La confitería estuvo cerrada más de 20 años, y yo participé incluso de las reuniones con los diputados, para lograr el acuerdo, y preparamos también sesiones de trabajo con distintas comisiones, con la presencia de amigos del SICOP, del ICOMOS y de la Sociedad de Arquitectos, que contaron a los diputados los valores que implicaba la recuperación de un edificio como El Molino. Y es muy interesante porque tengo segmentado, digamos, la participación en el recinto del presidente de la Cámara, en aquel momento Julián Domínguez, que llevó con fuerza adelante el proyecto de expropiación, y de los diputados de distintas bancadas, que coinciden totalmente en la necesidad de expropiación del edificio del Molino para conservarlo. La única forma era conservarlo, pues si no se hubiera abandonado, ya estaba... Sí, ya estaba casi en ruinas realmente. En ruinas. ¿Y en qué estado realmente, sí. Sí, perdón. Continúa, después me contás un poco en qué estado está la obra del Molino. No, y bueno, que creo que ahí hay incluso se dio un caso anecdótico que eran como las 2 de la mañana en la hora de la votación, algunos diputados estaban tomando un cafecito y piden votar por segunda vez para sumar votos a favor. Y así que para mí estos gestos patrimoniales son muy interesantes. Salió con una sola abstención y todos los presentes votando a favor. No creo que haya muchos antecedentes de leyes con tanta unanimidad. Incluso las defensa del valor patrimonial de todos los bloques, con lo cual creo que está demostrado en estos edificios de altísimo valor que ya hay una reserva política que apuesta por ellos, hay la comunidad de los valores. Somos el edificio más visitado cada vez que abrimos en la noche de los museos o el día de los monumentos, con lo cual yo creo que ya el patrimonio en Buenos Aires y en muchas zonas del país está muy arraigado y creo que tiene un buen futuro. El pasado creo que tiene un buen futuro. ¿En qué estado está actualmente la obra, Guillermo? ¿Y qué estimás cuánto tiempo más demandaría completarla? Bueno, ahí trabajamos a través de una comisión bicameral. El secretario técnico es el contador Angelucci, con quien venimos trabajando desde el plan del Congreso. Y tenemos un equipo ya sólido, formado, algunos ya con 8 años de antigüedad y otros se han incorporado ahora para la intervención del Molino. Venimos trabajando con las universidades públicas, tenemos convenio con el gobierno de la ciudad a través del Ministerio de Espacio Público y con Nación a través de distintos ministerios, en este caso ahora con el Ministerio de Obras Públicas. Y hay un trabajo mancomunado desde la multidisciplina, con antropólogos, comunicadores, historiadores, arqueólogos y arquitectos e ingenieros, ¿verdad? Entonces es un trabajo de ir conociendo el edificio. Nosotros seguimos la doctrina de Antonio González Moreno, un español bastante famoso en estos temas, quizá el mayor teórico práctico del patrimonio del siglo XX, que habla que el edificio es un documento de sí mismo. Así que hay todo un tiempo en el que vos vas conociendo lo que el edificio quiere ser y lo ocultás desde la multidisciplina. Entonces esto lleva un tiempo, que ya llevamos 2 años de intervención,
y vamos graduando el grado de intervención en función de los descubrimientos que se van haciendo, de las verificaciones estructurales. Hoy estamos promediando el proceso de restauración, muy avanzado la envolvente edilicia, hemos controlado los ingresos de humedades, estamos reforzando las estructuras, verificando el uso futuro del edificio en función de este cálculo inverso que uno hace para verificar a cuánto está el edificio dispuesto a soportar en sobrecargas y uso público. Y bueno, hemos generado un equipo de restauradores propios con distintas subdisciplinas que está trabajando, y hoy tenemos muy avanzado el primer piso y bastantes tareas hechas en el área de la confitería. Eso tenemos instaladas las oficinas. ¿no? ¿Cómo? Eso es lo que se ha exhibido en las aperturas que se han hecho temporales. ¿Tenés acceso a mostrar algo de la restauración del molino? Tenemos algunas fotos, si quieren compartimos pantalla. Esto está tomada la primera noche que abrimos el edificio, el día de los museos, la noche de los museos, o de los monumentos y museos, y que iluminamos el cartel y retroiluminamos la cúpula, ya cuando estábamos empezando a transitar la puesta en valor del lugar a fines del año 2018. La marca de estos edificios es que convocaron cerca de 6.000 personas las noches que abrimos, ¿no? Y realmente atrae mucho al personal. La gente está vinculada con sus historias particulares. El edificio es parte de su vida, o sus abuelos hicieron la fiesta de comunión, o se casaron, o el cumpleaños de 15, o ellos mismos se casaron y cuentan y traen las fotos y comparten. Bueno, hicimos también algunas experiencias con tango, música en el molino, a través de la gente de diputados de televisión, y paralelamente trabajamos en la recuperación material. Es decir, que en esto hoy ya sabemos que tanto el edificio, estas son las aspas míticas del molino, hay este proceso de recuperación, o los cimientos y los subsuelos que estamos recuperando y que son de la estructura similar a la Escuela de Chicago, con estructuras metálicas que estuvieron inundadas y muy corroídas. Estamos rehaciendo desde abajo, desde los cimientos, la estructura del edificio, ¿no? Vean ustedes el grado de deterioro y bueno, cómo tenemos que demoler, recambiar perfiles, etcétera. O la prueba piloto que hicimos sobre Avenida Rivadavia, esa franja iluminada, que hoy se puede ver de noche, y que muestra cómo va a quedar el resto de la fachada, que está en proceso de restauración, que lo estamos haciendo con el gobierno de la ciudad, con el Ministerio de Espacio Público. Realmente una joya recuperada. Por eso, creo que el molino es un buen exponente. En este caso es el equipo de arqueólogos trabajando en la catalogación de los más de 20.000 hallazgos arqueológicos que dio el edificio, o la recuperación de la azotea y la torre que enfrenta la torre cúpula también, en la cúpula del Congreso, los trabajos de talleres de carpintería, de restauración de las famosas cerámicas doradas, de la cúpula, las teselas, los pisos, bueno, todos estos elementos que son referentes de las técnicas de principios de siglo, pero además son el espacio que albergó buena parte de la historia del siglo XX. Y esto creo que hoy ya es reconocido por la comunidad, y no solo el molino puede ser un elemento de referencia a la hora de que piense tanto políticos, empresarios, inversores y la propia comunidad, el gran valor que tienen estos edificios para conservar la memoria y la identidad, pero incluso para los privados puede ser un buen negocio. El patrimonio, no saben la cantidad de gente que viene a ver el patrimonio, a disfrutar y a recuperar su memoria local, ¿no? Esta debe ser una conclusión interesante para este tema, que me gustaría que en otro momento lo siguiéramos charlando. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Bueno, un gusto haber conversado de estos temas y que realmente se entienda que el patrimonio también puede ser un muy buen negocio. Sin duda que lo es. Ya ha cambiado radicalmente la percepción que te tiene al respecto, y hay muy buenos ejemplos de rentabilidad aplicada al patrimonio que harán muy bien para las generaciones futuras, porque se van a poder conservar sustentablemente muchos bienes que estaban a riesgo de perderse. Bueno, muchas gracias por tu participación, Guillermo. No, gracias a ustedes como siempre. Hasta luego.